están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos con Propiedad del Centro de Estudios Libertarios. Y el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante con Jorge Rojas, un candidato a diputado por el Distrito 10, representando al Partido de la Gente. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muchas gracias, Juan Cristóbal, y muchas gracias al Centro de Estudios Libertarios por la invitación. Sí, yo soy profesor de economía, hago clases en la Universidad Andrés Bello y estudié mi doctorado en la Universidad de Washington. Y bueno, producto del estallido social y la incertidumbre e inestabilidad que he visto en el proceso político en Chile, tomé la difícil decisión de entrar en el barro de la política para tratar de hacer algo. Y me presento como candidato a diputado por el Distrito 10, que comprende las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, La Granja y San Joaquín. He recorrido harto el distrito y me gusta mucho su heterogeneidad, ya la diversidad que hay en el distrito, porque siento que en este distrito donde está el 99.9% de Chile, desde comunas como Providencia, pasando por Ñuñoa, Macul, llegando a San Joaquín, hay una diversidad socioeconómica, pero también política, así que ha sido una bonita experiencia. Sí, efectivamente, ahí el Distrito 10 es un distrito clave en cualquier tipo de proceso eleccionario en Chile. Efectivamente, se dice que lo que ocurre en comunas del Distrito 10, y especialmente lo que es Santiago Centro, suele ser una premonición de lo que puede ocurrir en otras elecciones, como la presidencial que vamos a tener este año. Yo quiero, pero antes de entrar a lo político, antes de entrar a ese tipo de temática, quisiera que la gente conociera más a Jorge en lo personal. Quisiera que contara un poco de tu vida y cómo es que Jorge Rojas llega primero a la idea a declararse un liberal libertario, como tú te defines en tus redes sociales, Sí. y posteriormente, más aún, toma la decisión de involucrarse en política. O sea, qué es lo que en el interior de Jorge cambia o va evolucionando hasta llegar a este punto? ¿Si nos puedes contar un poco de eso? Sí, bueno, como la mayoría de los jóvenes que nacimos en barrios populares, yo nací y crecí en la comuna de Cerro Navia, tenía ideas de izquierda, ¿sí? Tenía ideas de izquierda, fui militante del Partido por la Democracia por muchos años. Primero me identificaba con el socialismo, después migré hacia lo que es la socialdemocracia. Y tenía la convicción de que esas ideas eran las que efectivamente querían mejorar la calidad de vida de personas como yo y de mis vecinos. Eh, y bueno, y fui avanzando en la vida, tuve la fortuna de poder estudiar en la Universidad de Chile, lo que me permitió entrar a trabajar al Ministerio de Obras Públicas, donde vi una cantidad de mal gasto de la plata. No, no es que se la robaran, ¿sí? Sí, es como lo que le pasó a Nicolás Grau. Él no se robó los 120 millones de pesos, simplemente los administró mal. ¿Sí? Acá también se veía ese mismo tipo de mala gestión en el MOP, de que a veces se tenía que hacer un pozo, después había que profundizarlo porque no se había calculado bien para llegar a la napa, había que cambiar las bombas, las tuberías, o sea, había una serie de situaciones de mal gasto, pero no de, digamos, de robo ni cosas por el estilo, sino que simplemente mucho mal gasto. Y después, bueno, vimos escándalos, el Mobgate y una serie de otras cosas, pero al menos el trabajador de base es una persona honesta que trata de hacer bien sus cosas. Y eso me llevó a estudiar economía. Y empecé a estudiar economía, primero hice mi magíster en Sydney, luego mi doctorado en Washington, donde tuve mucho tiempo para leer y estudiar. Y ahí empecé a darme cuenta de que la izquierda, a nivel mundial, y Chile no es la excepción, eh, te dicen esto de que te quieren ayudar, de que quieren darte una mano, de que van a subir los impuestos para poder redistribuir el dinero, cosas de ese estilo, pero tú te empiezas a dar cuenta que no funcionan esas políticas, de que no funcionan y que usualmente estos grupos que prometen eso terminan llegando al poder y después no los puedes sacar más. O sea, se hace una tarea muy difícil poder removerlo, y es lo que hemos visto, digamos, en todas estas repúblicas de orientación socialista, y lo que pasa actualmente en Venezuela, donde es muy difícil poder sacarlo, y terminan empobreciendo los países, siendo que lo que ellos querían era enriquecerlo. Entonces yo dije, chuta, estas ideas suenan bien en el papel, pero en la práctica no lo son. Entonces empecé a estudiar más y empecé a migrar, digamos, hacia el liberalismo más clásico. Eh,
Y finalmente, después de estar en el doctorado y conversar con varios amigos del doctorado que eran de la corriente austriaca, a pesar de que eran matemáticos excelentes, pero tenían una esencia de la escuela austriaca, empecé a conocer mucho más el libertarismo o libertarianismo, y empecé a creer de que efectivamente lo que uno debe hacer es reducir el tamaño del Estado a un mínimo donde básicamente sea la seguridad pública y también quizás la salud y la educación, el único rol que tengan, y el resto fiscalizar y nada más. Eh, entonces, fue un poco así mi camino hacia el libertarianismo, producto de la decepción y frustración que me generó ver que las ideas de izquierda han fracasado en todo el mundo, y no solamente eso, sino que han llevado a más de 100 millones de personas a morir de hambre. Porque siempre se habla de entre 100 y 150 millones, y no es que los hayan fusilado por pensar distinto, sino que su gestión económica fue tan terriblemente mala que terminaron con hambrunas masivas donde las personas morían producto de esa mala gestión. Y así fue como, siendo, digamos, en mis inicios una persona de izquierda, terminé siendo un liberal libertario. Ujú. Entiendo perfectamente. Y bueno, efectivamente están millones de muertes por hambre, inanición y además de los que murieron por Sí, pensar y además distinto. de los que fusilaban, digamos, Claro. que claro, también hay que decirlo, o sea, son regímenes totalitarios que si tú piensas distinto, te Mm. hacen desaparecer. Pero claro, la inmensa mayoría es porque mueren de hambre. Entonces, hay que dejárselo claro a la gente de que eh, prometen cosas que son inviables. Cuestión de analizar el programa de Boric, de que te promete Claro. una serie de cosas y no te dice dónde va a sacar la plata. Es que Aparte de eso. eso mismo te quería preguntar, a tu juicio, a tu opinión, ¿ves cuál es el riesgo que tú ves para Chile en esas materias? Por ejemplo, en la reaparición de esas mismas ideas socialistas, colectivistas, comunistas, o como quieras, el adjetivo quieras ponerle en el escenario actual. ¿Cómo ves tú ese riesgo? ¿Cómo ves tú esa presencia, esa posibilidad? O sea, es un riesgo muy real, ¿sí? Es un riesgo muy real, y los inversionistas extranjeros ya lo vieron, y por eso es que ha habido una fuga de capitales tremenda, y no solamente de los grandes inversionistas, los inversionistas institucionales extranjeros, sino que también de muchos grandes inversionistas chilenos, e incluso más. Una parte importante de la clase media también está muy preocupada porque el fin de semana leía una noticia sobre la salida de capitales de Chile y que se ha triplicado, y mucha de esa salida de capitales obedece a familias de clase media, o sea, de clase media Mm. profesional. O sea, hay personas que tomaron sus ahorros y los transformaron en dólares y se los han enviado a cuentas que tienen en el extranjero. Y eso es por la preocupación que genera la posibilidad de tener un país que se está argentinizando, y quizás el día de mañana, si ganara Gabriel Boric y tuvieran una mayoría significativa en el Parlamento, podríamos terminar con un corralito financiero, producto de la crisis económica a la cual sus políticas y propuestas económicas nos llevarían. Eh, entonces, Mm. el programa de Gabriel, y esto también obedece a una cuestión cultural. Yo creo que la derecha, uno de los grandes errores que cometió fue no dar la batalla cultural por el sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque ellos saben que estuvieron con el gobierno de Augusto Pinochet, donde efectivamente se violaron derechos humanos, eh, y ellos sentían demasiada culpa y fueron incapaces de distinguir entre una defensa a los últimos años del gobierno militar, porque probablemente los primeros tres eran necesarios, dado el descalabro económico y social que existía en Chile en el 73, eh, pero fueron incapaces de hacer esa distinción y de defender las ideas de la libertad, y permitieron que básicamente la izquierda no solamente se metiera en las universidades, sino que también en los colegios. O sea, hay colegios que tienen murales de Salvador Allende adentro de los colegios, siendo que son colegios públicos. Entonces, ¿dónde queda el Mm. derecho preferente de los padres a educar a sus hijos en términos filosóficos, religiosos y políticos? Entonces, esa batalla cultural también es la que me motivó a entrar a la política, porque sin la batalla política, la batalla cultural está condenada a la derrota. Entonces, yo soy de los que cree que tenemos que dar la pelea en los dos frentes. Algunos pueden especializarse más en la batalla cultural, otros pueden dedicarse más a la batalla política, pero debemos estar constantemente en diálogo para potenciarnos
y ayudarnos, porque el riesgo de nuevo es muy real y se les sale. O sea, Sebastián de Polo hace un par de días decía, cuando se lanzó el programa de Gabriel Boric, que le iban a meter más inestabilidad a Chile. O sea, guerra comercial entre China y Estados Unidos, tuvimos ahí una tormenta, hizo que los precios de los commodities bajaran. Luego llegó el estallido social, ¿ya? O el desmadre social, como lo llamo yo. Después llegó la pandemia. Eh, Ahora empezó el retiro de los estímulos monetarios. Entonces, si quieres tener, digamos, más inestabilidad e incertidumbre en tu vida, vota por el Frente Amplio, porque si ese nivel de incertidumbre no es suficiente, ellos te van a agregar más incertidumbre con un precio del dólar disparado por las nubes. El precio del dólar debería estar como en 690 pesos máximo y está en más de 800 pesos. O sea, es un riesgo extremadamente real. Mm. Sí, y efectivamente en ese sentido, Jorge, ya que mencionaste lo de la lucha cultural y también que a mi juicio se extrapola a lo educacional, que van muy de la mano, la educación y la Exacto, cultura. totalmente de Tú acuerdo. como candidato a diputado, eventualmente adquiriendo un escaño, ¿cómo enfrentarías esas temáticas, temática educacional y temática cultural, a cómo se ha venido ejerciendo hasta ahora, quizás cómo lo ha venido ejerciendo la izquierda y cómo lo ha venido ejerciendo, digamos, de forma bastante mala la centroderecha? ¿Cómo lo harías tú? Mira, la verdad es que primero queremos establecer educación financiera en la enseñanza media y educación económica desde la infancia temprana. O sea, porque para enseñar economía y enseñar lo que es el mercado, ni siquiera se necesita conocer los números. Basta con algunos conceptos básicos donde los niños pueden jugar al mercado persa, a la feria, digamos, y poder ir aprendiendo un poco cómo se determinan los precios, cuál es la interacción que existen entre los distintos agentes económicos, compradores, vendedores, productores, etcétera. Entonces, eso es lo primero, enseñarles a las personas el tema económico, el tema financiero, incrementar también las horas de inglés, eh, re, eh, reestablecer la política del voucher educacional y también en salud. Yo creo que los colegios particulares subvencionados, donde yo también estudié, fueron un tremendo aporte, y el eliminar el copago producto del buenismo del Frente Amplio y de los sectores de izquierda, lo único que hizo fue que personas que antes pagaban 50 lucas para tener a su hijo en un colegio, si ese colegio decidió irse 100% privado, ahora cuesta 120, muchas de esas personas ya no pueden pagar ese colegio y lo tuvieron que mandar a un colegio sin copago o público, rompiendo, digamos, las relaciones de amistad que podía tener el niño y además colocándolo en un colegio que quizás no era el de su preferencia. Entonces, nosotros, y yo particularmente, creo en la política del voucher, creo que es buena, creo que genera buenos incentivos de competencia. Es cierto que no es perfecta y que la gran crítica que se hacía era el tema de la segregación, pero segregación según quién, o sea, según quién, según estos señores que están por encima de nosotros y les gusta que estemos todos incluidos, o segregación desde el punto de vista de los padres, porque si un padre coloca a su hijo en un determinado colegio, yo creo que el padre tiene el derecho de elegir en qué colegio pone a su hijo. Entonces, yo creo que hay que devolverle el poder a los padres y reducirle el poder al Estado. Porque yo vengo de una época donde existía el colegio particular subvencionado, que es el que critican y que generaba segregación teóricamente, pero yo trabajo en un lugar donde tengo colegas que estudiaron en colegios carísimos, en el Verbo Divino, en Santiago College, tengo otros que vienen del Sename, yo que vengo de la educación particular subvencionada, otros que vienen de la educación pública, somos todos amigos, y ahí hay diversidad, ¿sí? Se logró generar diversidad, y eso también es otro punto de la batalla cultural que debemos dar, porque somos todos hombres heterosexuales, bajo ciertos cánones blancos, ¿ya? Ahora estoy mucho más moreno por la cantidad de territorio que he abarcado. Y claro, para un grupo, nosotros no hay diversidad en nuestro grupo. Es como, no, pero si son todos hombres blancos heterosexuales. Mm. Pero, o sea, mira la trayectoria de vida, mira la historia de vida, ¿cómo puedes definir la diversidad solamente por una cuestión de género o cualquier otra variable que a ellos les interese? Entonces, la política identitaria está totalmente destinada al fracaso, y creo que muchas políticas educacionales están orientadas en temas de política identitaria. La izquierda no se preocupa de la calidad, no tienen ni idea de que vamos a tener que competir con China, con Japón, con Corea, con Estados Unidos internacionalmente,
y nuestros jóvenes, muchos lamentablemente, salen del colegio y no saben sumar fracciones. Entonces, nuestra propuesta apunta a mejorar la calidad y devolverle el poder a los padres para que puedan educar a sus hijos. Perfecto, perfecto, me queda bastante claro. Quiero hacerte una pregunta quizás un poco más teórica, pero para aquellos que nos estén escuchando, que les interese la filosofía de libertad y el pensamiento libertario. Dijiste que tú te habías tenido un acercamiento a la escuela austríaca, evidentemente Exacto, a través de británica. amigos del doctorado. Claro, claro. Yo ¿Tú era consideras? tremendamente keynesiano, así, pero keynesiano a morir. Claro, no, no, bueno, y de hecho es gran parte de la economía que se enseña de forma mainstream es keynesiana, entonces, Absolutamente. O sea, yo hago cursos de macro 1, macro 2 y macro avanzada, y es keynesianismo puro y duro. claro, Eh, pero sí, pero continúa, disculpa claro, interrumpirte. no, no, está bien. Y entonces mi pregunta iba con el sentido de que ¿tú crees que es posible o tú aspiras en tu gestión o en la influencia que se pueda lograr o que puedan lograr, digamos, los libertarios en la siguiente fase de nuestro país, aplicar más lo que es la teoría de la escuela austríaca a la realidad nacional? ¿Tú crees que es posible? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo implementarías? Sí, yo creo que es tremendamente posible y es absolutamente necesario. Bueno, primero el granito de arena con el que he estado tratando de contribuir es que voy a las ferias libres de las comunas más populares de mi distrito, me pongo con una pizarra y empiezo a explicar, digamos, lo importante que es que suba el precio del dólar, el tema de la inflación, ya porque hemos tenido constituyentes, diputados y candidatos presidenciales que han dicho que esas cosas no importan, que las personas compran en pesos. Entonces, yo estaba ahí explicándoles de lo relevante que es y se genera mucho interés. ¿Sí? Y yo creo que las ideas de la escuela austríaca, principalmente de que la inversión, ya el ahorro es inversión, es una cuestión que debemos potenciar. Debemos generar una cultura del ahorro. Debemos explicarle a las personas lo importante que son los ahorros, la cantidad de impuestos que pagan, cuánto es lo que pagan de impuestos de su sueldo total, de manera que puedan exigir mejores servicios al Estado. Dejar este estado mórbido, ¿sí? Este estado mórbido, lento, reactivo, que pasa una catástrofe y se demoran un montón de tiempo en decidir si es que tienen que dar la alarma de tsunami o no. Tenemos que dejar ese estado mórbido, poco ágil, y movernos hacia quizá un estado más pequeño, un estado de menor tamaño, pero más ágil, más proactivo, más eficiente, que esté preparado para responder a los desastres naturales, que sea capaz de controlar efectivamente nuestras fronteras. O sea, no puede ser que pillemos a las personas cuando ya están ahí trabajando en la casa de al lado, y ahí fue recién el primer control migratorio que recibieron porque nuestra frontera parece un colador. Tenemos que mejor. Entonces, yo soy minarquista, esa es mi orientación. No soy un anarcocapitalista. Creo que el anarcocapitalismo es como la utopía hacia la cual uno debe moverse, caminar. Pero yo creo que el Estado tiene que ser ágil, tiene que ser proactivo, tiene que saber responder a las crisis sanitarias adecuadamente, a los desastres naturales y, por supuesto, tener un buen control fronterizo. Eh, entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el ahorro, la inversión, la educación sobre los impuestos nos puede acercar mucho más a las ideas de von Hayek que promovían la importancia de ahorrar, ¿sí? La importancia de ahorrar para poder invertir y también de ahorrar para la vejez, de manera de no tener que estar dependiendo de pensiones de solidaridad que puede entregar el Estado, que si la entrega el Estado es una solidaridad impuesta. ¿Por qué? Porque el Estado, sobre todo el Estado chileno, se financia principalmente mediante impuestos. Muchas de las empresas públicas del Estado tienen pérdidas, que es una situación que en algunos sectores me ha preocupado porque hay gente que tiene una fe bastante ciega sobre el Estado, como si el Estado fuera una suerte de santo que va a venir a resolver los problemas, siendo que el Estado en gran medida es el problema. ¿Sí? Genera una cantidad de trabas para los emprendedores que es impresionante, les cobra por todo, patente municipal, que esto otro, más los impuestos. Entonces, primero, también tenemos propuestas en el Partido de la Gente para reducir, devolver el IVA de los medicamentos. También eso es tremendamente libertario. Devolver el IVA de la canasta básica.
a las familias más vulnerables, porque inicialmente sería una política focalizada para poder, digamos, hacer esta transición de manera factible. Bajar el impuesto de primera categoría a las pymes y emprendedores, probablemente cambiar el rango del impuesto de segunda categoría. Entonces hay varias propuestas que van en la dirección de reducir la carga tributaria y mejorar la eficiencia. Por ejemplo, un solo dato, con esto termino. Las municipalidades de Chile tienen ineficiencias brutales. Lo que nosotros encontramos, o sea, lo que se encontró en un estudio del 2020, es que con la mitad de los recursos, las municipalidades podrían brindar los mismos servicios. O sea, podríamos tener un ahorro de un 50% o bien duplicar la cantidad de servicios que se brindan con la plata que se tiene. Y hay una gran cantidad de heterogeneidad, o sea, hay municipalidades que lo hacen muy bien y hay otras que lo hacen muy mal, pero en promedio, con un 50% menos de recursos, probablemente podrían brindar los mismos servicios, si es que lo hicieran de manera eficiente, si es que hicieran el mejor uso posible de esos recursos. Entonces es muy posible, es muy viable. Las ideas de Hayek siguen ahí y son muy aplicables. Es cuestión de tener la voluntad política y los pantalones también para poder ir implementando esto gradualmente. Perfecto, perfecto. Y quiero, bueno, en base a eso mismo, quisiera que después profundizáramos un poco más en tus propuestas, pero antes de eso, Sí. y haciendo, quiero hacerle también un disclaimer a nuestros espectadores, que nosotros, Estudio Libertad, no, si bien no hacemos proselitismo por ningún candidato, ningún partido en particular, digamos, vamos a entrevistar más candidatos, pero tampoco tenemos ningún tabú, ningún problema en que nuestros entrevistados manifiesten su opción presidencial, el partido al cual representan, etcétera. En ese sentido, Jorge, te invito a responder lo que te voy a preguntar con la total libertad. Muchas gracias. Quiero saber por qué, por ejemplo, tú te unes al Partido de la Gente, por qué Franco Parisi es el candidato al cual apoyas y qué es lo que ofrece, por ejemplo, el Partido de la Gente o el proyecto de Franco Parisi a tu cosmovisión, a lo que tú has defendido, digamos, como propuesta para Chile. ¿Qué es? ¿Cuál es la oferta? ¿Qué es lo que el ciudadano, digamos, debe conocer de esta propuesta para interesarse en ella en tu No, persona? mira, te agradezco un montón la pregunta, porque primero me gustaría decir que el Partido de la Gente es un partido bien diverso. ¿Sí? Hay harta diversidad dentro del partido. No es un partido monolítico, no es un partido con una ideología predeterminada, es un partido de ideas, ya somos bastante pragmáticos y concretos a la hora de ir viendo nuestras propuestas. Entonces hay distintas tendencias. ¿Ya? Yo estoy dentro de lo que es la tendencia libertaria dentro del partido, pero también hay otras tendencias de orientación quizás más socialdemócrata, algunos que son más liberales clásicos. Entonces es un partido que tiene diversidad, pero la gracia que tiene es que dentro de esa diversidad hay bastante respeto y fraternidad por el otro. Entonces somos capaces de discutir desde nuestras posiciones distintas ideas y tratar de buscar la mejor solución. Entonces de repente uno escucha propuestas y dice, oye, qué buena idea, veamos si es que se puede financiar o cuánto tiempo necesitamos para implementarla. Entonces se genera un debate interno bastante rico. Y por eso es que antes de unirme al PDG, al Partido de la Gente, estuve, digamos, dentro mirando cómo funcionaban y al ver eso me entusiasmé y comencé a participar junto con otros liberales, con otros libertarios. Y finalmente se fue estructurando un poco esta tendencia. Luego se dio la posibilidad de tener una primaria interna para definir las candidaturas a diputados, donde participé y gané, y me gané mi cupo, digamos, en una elección interna, o sea, democracia interna dentro del partido, lo cual es muy relevante, o sea, es importante que los conflictos que pueda tener el partido se resuelven siempre democráticamente. Y bueno, el líder natural, ya uno de los gestores del PDG, era Franco Parisi, con el cual comparto una gran cantidad de ideas. No todas, por supuesto, ni tampoco todas con el partido, porque el programa tiene más de 100 páginas, es difícil estar de acuerdo en cada punto y cada coma del programa. ¿Sí? Entonces, hay algunos puntos en que tenemos algún grado de diferencia, de matiz, se van discutiendo, ¿ya? Pero siempre esa discusión es muy fraterna.
Y bueno, las ideas que a mí me mueven más de Franco Parisi es justamente la reducción tributaria, pero una reducción en la carga tributaria que es implementable, que es factible, y que demuestra, digamos, un conocimiento de cómo funciona el sistema económico. Por un solo ejemplo, hay algunos que dicen vamos a bajar el IVA, ¿sí? Si esa rebaja de IVA se hiciera de manera generalizada, sería muy difícil fiscalizar o darse cuenta de que esa rebaja efectivamente va a llegar al bolsillo de la gente. ¿Por qué? Porque las empresas podrían decir que les subió la estructura de costo y por lo tanto el precio que tú observarías podría ser exactamente el mismo precio que observabas antes, con la diferencia que ahora no está la recaudación tributaria y tú podrías argumentar de que subieron los costos. Y en un país donde hemos tenido tantos casos de colusión, de personas que atentan contra la libre competencia, de burócratas que probablemente hacen la vista gorda, porque no, o que no tienen los recursos, pero cual sea la razón, se demoran 5 o 6 años en detectar, digamos, estos casos de colusión. Eh, Hay que estar bien seguro de qué bienes o qué mercados nosotros le vamos a rebajar el IVA. Y por eso es que cuando nosotros hablamos de devolver el IVA de los medicamentos, me parece una buena idea. ¿Por qué? Porque es un mercado bastante regulado, es un mercado estructurado, eh, y por lo tanto sabemos que esa rebaja va a llegar efectivamente al bolsillo de las personas. ¿Ya? Así que esa es como lo que más me atrae, junto con también defender y promover la libre competencia. ¿Ya? Porque cuando nosotros decimos que los que se coluden van a tener que pagar 10 veces como multa el dinero que se estima fue la colusión, o que van a tener cárcel efectiva, o que las AFP no van a poder invertir en esas empresas, estamos diciendo no se coluda, porque si lo hace, le van a caer las penas del infierno, y por lo tanto de esa manera nosotros estamos defendiendo la libre competencia, el libre mercado, y en otras palabras, la esencia de un sistema capitalista que, como bien sabemos, es imperfecto, pero ha sacado a miles de millones de personas en el planeta de la pobreza, a diferencia de lo que ha hecho el socialismo, que lo único que consigue es empobrecer a naciones ricas, ¿sí? Naciones como Argentina, naciones como Venezuela, tremendamente empobrecidas, siendo muy ricas en recursos naturales. Sí, tal cual eso último que menciona es muy cierto. Y efectivamente, pasa que, bueno, estoy viendo aquí, por ejemplo, tu página que es jorgerojas.cl, para que las personas puedan visitarla también. Efectivamente, bueno, tú aquí explicitas varias de las propuestas que has mencionado, que conforman, digamos, lo que el proyecto en general, pero aquí tú defiendes algunas de forma particular. Me llama, por ejemplo, la idea de incentivar compra de vehículos eléctricos y, bueno, educación en casa. Son medidas que también tienen que ver con esta visión un poco más, más a futuro, más de que mezclan un poco lo que podríamos denominar la sustentabilidad con una mejor cultura, digamos, una cultura de desarrollo, que es bastante, bastante interesante. Bueno, tienes además los puntos de mejora de gestión pública y de reducción de impuestos específicos a los combustibles, devolución del IVA, el consumo, etcétera. Me gustaría que profundizara un poco también en alguna de estas propuestas, quizás aquella que sea tu prioridad. A cuál, por ejemplo, tú le pondrías prioridades del día uno de tu gestión de forma urgente? O sea, lo primero, reducir los cargos de confianza política. O sea, mejorar la eficiencia en el Estado. O sea, hay distintos estudios que hablan entre 5.000 y 6.000 millones de dólares que se gastan de manera ineficiente en el Estado. Eso equivale a 3 veces el pilar solidario. O sea, si hiciéramos las cosas mejor, podríamos tener pensiones básicas solidarias mucho más altas que los 177.000 pesos que tenemos hoy día. Y no es por generosidad, sino que es por evitar, digamos, que continúe la descomposición social en Chile, porque recordemos que muchas de las personas que se manifestaron en la Plaza Baquedano en el 2019 lo hicieron por el tema de las pensiones, que básicamente siguen ahí más o menos igual, los políticos, los políticos de izquierda y también en cierto grado los de derecha, no resolvieron ese problema. Entonces, para mí es muy importante la mejora en la eficiencia del aparato público, porque, como decía mi abuela cuando era niño,
el ahorro es riqueza. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros ahorramos, evitamos ese mal gasto, vamos a tener más recursos para poder destinarlo a otras áreas o para poder hacer la rebaja de impuestos a la clase media. Porque entonces para mí es sumamente importante el tema de mejorar la eficiencia. O sea, lo primero que haría sería revisar ministerio por ministerio las distintas oficinas que tiene cada uno de ellos. Porque hay casos que son como el del Ministerio de Salud, que de repente tú tienes dos oficinas ministeriales que hacen casi la misma pega. Entonces tienes dos equipos de personas trabajando en lo mismo. Y es ridículo, o sea, es absurdo que tengas dos equipos, dos oficinas que hagan la misma pega, que se traslapen demasiado porque finalmente es un gasto ineficiente tener a dos personas haciendo lo mismo, o dos oficinas completas como el caso de los ministerios. Entonces, primero fusionar, revisar ministerios, fusionar ministerios, una vez que estos ministerios se fusionen, poder revisar cada una de las oficinas y evitar de que tengas dos equipos trabajando en exactamente la misma cosa. Estados Unidos, por ejemplo, tiene 10 ministerios, nosotros tenemos 24, ¿ya? Siendo que Estados Unidos es un país de 360 millones de personas con 50 estados, y nosotros somos un país con unas pocas regiones y con 17 millones y medio de habitantes, o sea, somos un país mucho más pequeño y tenemos una cantidad de burocracia mucho más grande. Entonces, fusionar ministerios, fusionar oficinas intraministeriales, remover cargos de confianza política, reducir las asignaciones de personal de apoyo de parlamentarios, reducir, digamos, muchos gastos que hay dentro del Congreso, y con toda esa plata que se ahorre, que nosotros estimamos que podrían ser del orden de los 6.000 millones de dólares, tener esa plata para poder atacar otras prioridades como podría ser salud, educación, pensiones. Y a mí me gusta la política del voucher, tanto en salud como en educación. Creo que las políticas universales, primero, son carísimas y segundo, son ineficientes. ¿Sí? Porque, o sea, en la práctica uno necesita focalizar, ¿no? Porque los recursos son limitados. O sea, una cuestión que uno aprende en economía de primer año es que los recursos son escasos. Y como son escasos, aplicar universalidad a casi todo, que es la propuesta que hace el Frente Amplio, que quede todo universal, y que más encima parten por los pies en lugar de partir por la cabeza, como fue el tema de la educación universitaria gratuita, que yo creo que debería haberse gastado esa plata en la educación preescolar, y no en la educación más cara, y que además los que llegan a esa educación tienden usualmente a ser las personas de los tratos sociales más acomodados. Entonces, esa sería como mi principal batalla mi principal bandera de lucha, en el sentido de que al ahorrar, o le bajamos los impuestos a las personas, o gastamos esa plata que nos estamos ahorrando en cuestiones que son realmente prioritarias. Perfecto, perfecto. Muy, 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 muy claro en ese aspecto. Y bueno, quisiera también que profundizáramos un poco en la parte de lo que te comentaba, este incentivo de compra de vehículos eléctricos. ¿Cómo ves, por ejemplo, cómo tú imaginas, tomando eso de ejemplo, estas demandas de más sustentabilidad, de una mejor gestión en términos medioambientales? ¿Cómo ves posible lograr, digamos, porque una de las principales críticas que hace el mundo de la izquierda, que el capitalismo es destructor de los ecosistemas y ese tipo de cosas? ¿Cómo tú lo afrontas? Yo creo que tú Disculpa que me tienes ría, una sí, porque o sea, si pensamos, o sea, si no fuera por el capitalismo, o sea, el capitalismo es lo que permitió primero el desarrollo de las vacunas, segundo, o sea, el desarrollo tecnológico tremendo, o sea, es como la izquierda de verdad que tiene un problema intelectual severo, aparte, digamos, del programa de Boric, que cuando suma 10 más 6 le da 18. Que tengo una hipótesis respecto a eso que podemos conversar después. Pero yo creo que la izquierda está totalmente equivocada. O sea, el capitalismo, cuando cumple con sus supuestos de base, como es la libre competencia, es justamente lo que te lleva a un desarrollo de nuevas tecnologías. ¿Sí? Es lo que permitió el desarrollo de las energías renovables no convencionales en gran parte. El Internet es la motivación, es cierto que hay una motivación quizás egoísta, de generar rentabilidad, generar utilidades, pero ¿de cuándo que eso es malo? O sea, si lo malo no está en generar utilidades, y esa cuestión es una cuestión cultural que debemos cambiar.
no hay ningún problema en ganar plata y en querer ganar plata y en querer ganar mucha plata. Eso no tiene nada de malo. Si el tema es que eso tiene que hacerse de manera honesta, tiene que hacerse con ética, no tratando de estafar o de perjudicar a otros, sino que trabajando duro. O sea, si uno trabaja duro y le va bien y resuelve el problema de muchas personas, o sea, no veo cuál sería el problema de eso. O sea, si en Estados Unidos, yo siempre cuento la historia de unos emprendedores estadounidenses que básicamente lo que hicieron fue crear un cubo plástico que se pone debajo de la taza del baño y que hace que cuando uno se siente en la taza, las rodillas queden mucho más apegadas al pecho. Y lo que ellos demostraron con estudios en distintas universidades es que eso genera como que el colon tenga un tránsito intestinal mucho mejor y es mucho más útil, digamos, para la digestión humana. Una cuestión súper básica, un ladrillo de plástico. Como tienen, y con eso resolvieron, digamos, los problemas digestivos de millones de personas, y los tipos ganaron cientos de millones de dólares y son ricos ahora, con un invento muy simple, pero que resolvieron el problema de millones de personas. Entonces, si alguien tiene la creatividad de resolver un problema para millones de seres humanos, y con esa propuesta que resuelve ese problema se hace millonario, o sea, ¿cuál es el problema de eso? ¿Cierto? O sea, ¿qué problema hay con eso? Y ese tipo de invenciones ocurren en un sistema capitalista que puede existir algún grado de apoyo por parte del Estado, por supuesto, pero que en general en un sistema socialista donde no hay incentivos, donde no hay libertad, donde no se puede generar un debate, donde no se puede contradecir, donde ni siquiera se puede hacer un meme, como fue el caso de Xi Jinping en China, que empezaron a hacer memes con Winnie the Pooh, y no hallaron nada mejor que censurar a Winnie the Pooh. ¿Ah? O sea, imagínense, ese es el sistema comunista desde el punto de vista político, porque los chinos son prácticos, entonces en lo económico son ultracapitalistas, entonces ellos tienen un capitalismo de Estado, pero en lo político son comunistas, y si tú haces memes de Winnie the Pooh, censuran a Winnie the Pooh. Entonces, cuando la izquierda miente falazmente, y siempre tienen no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero siempre dicen, es que no era verdadero comunismo, ¿ah? No era verdadero socialismo. Y es como, ¿y qué creen ellos? Que son como unas especies de arcángeles caídos del cielo que van a implementar el verdadero comunismo, cuando históricamente cada vez que lo intentan terminan siendo unas dictaduras de la peor clase, y con sistemas que parecen casi monárquicos, porque gobierna el abuelo, el padre, el hijo, y después vendrán los nietos. En cambio, el Occidente, nosotros resolvimos una serie de estos problemas con el liberalismo, cuyo sistema económico basal es el capitalismo, o libre mercado, libre competencia, como lo quieran llamar, pero es la interacción libre de los agentes en un sistema económico donde no se usa la fuerza. Y por eso es que yo defiendo esas ideas y creo que este es el momento de dar esa batalla cultural y política. Claro. Claro, es interesante, por ejemplo, cuando la Unión Soviética, por ejemplo, destruyó un mar completo solo por lo bajo y cosas así. O sea, también su sistema, o en Venezuela, digamos, la crisis medioambiental tampoco es bastante fuerte. Claro, cuando Efectivamente, escondieron el desastre de Chernobyl, ¿ah? claro. O sea, prefirieron dejar que miles de personas estuvieran expuestas a la radiación a asumir el error. Una cuestión que sería impensable en un país como Estados Unidos u otro. Entonces, claramente no tienen, ahora se las dan de animalistas y de que les gusta, apoyan a la población LGBT, pero es por una cuestión de conveniencia política, nada más. No, el comunista antiguo, que es el que refleja, digamos, su ideología más esencial, no están ni ahí con los animales, no les interesan los grupos LGBT, entonces están utilizando a esos grupos, ¿ya? Y ellos también lo saben, sí, ellos lo saben, y quieren nacionalizar nuestros recursos, nos quieren quitar nuestro dinero. A mí me preocupa realmente, y bueno, justo ahora que Boric tenía que empezar a dar explicaciones de su programa, vemos que podría tener COVID, así que se va a guardar probablemente de aquí hasta Claro, las elecciones para no seguir equivocándose. convenientemente, sí. Me llamó mucho la atención ese contagio repentino que le dio al señor Gabriel Boric.
Y bueno, también viendo el tema de cómo organizamos, cómo podemos hacer frente a causa común, digamos, los chilenos que valoramos la libertad, valoramos poder defendernos frente a estas ideas perniciosas y también, y como le llaman algunos, de sentido común, ese tipo de la idea, digamos, de la libertad, etcétera. Que hay muchos chilenos, está hoy en día esta idea de que, bueno, esto ha trascendido lo que era antes la izquierda y la derecha, que aquí ya vemos gente que, independiente de su sector político, se está dando cuenta de que lo están engañando, cosas así. Por ejemplo, me da la sensación que lo que intenta hacer el Partido de la Gente es convocar a ese tipo de actores. Así también existen otros actores que tienen que ver con lo que es la derecha, ya sea más tradicional o en estas nuevas derechas de republicanos y otro tipo de conglomerados. En ese tipo de disputa siempre ha habido un tema que ha aglutinado a sectores más libertarios, y también otros más conservadores, más republicanos, que son de defenderse de estas ideas socialistas. Sin embargo, han tenido frecuentemente una especie de han tenido roces y quiebres y debilidades cuando se entra quizás en los temas que tienen que ver con algunas perspectivas éticas, algunas perspectivas culturales, morales, etcétera. ¿Ya? En ese Sí. sentido, ¿tú cómo afrontas eso? ¿Cómo afrontas, por ejemplo, eventuales debates como aborto, despenalización de drogas, eutanasia, etcétera? ¿Cuál es tu perspectiva de una perspectiva liberal libertaria? Mira, en el corto plazo creo que los liberales libertarios, los paleo libertarios, incluso los neoconservadores, no tenemos que perdernos. O sea, tenemos que tener claro que aquí lo primero que hay que derrotar es esta izquierda empobrecedora. O sea, pues los temas valóricos son muy importantes, pero primero come y después filosofa. Entonces lo que tenemos que tener claro es que aquí el adversario principal es la izquierda empobrecedora, la izquierda que lleva a los países a la quiebra. Y una vez que derrotemos a esa izquierda, ahí podemos seguir discutiendo entre nosotros. Y yo soy de la idea de que, por ejemplo, yo como Jorge Rojas, ¿sí? Estoy en contra del aborto. Creo que lo mejor que nosotros podríamos hacer es crear fundaciones. Ya nosotros con unos amigos tenemos una fundación que es para emprendedores, pero estamos pensando en incorporar también este tema que es muy relevante, para ayudar a las mujeres que tienen embarazos no deseados, eh, explicarles, digamos, la relevancia de que lleven su embarazo hasta el término, y poder ayudarlas, ojalá a mantener ese hijo con ellas, mediante el emprendimiento, el trabajo, que la sociedad civil que está en contra del aborto se meta la mano al bolsillo para poder ayudar a estas mujeres. Pero como diputado estoy en contra de que el Estado fuerce a esas mujeres a tener un embarazo que no desean. Entonces creo que es una decisión muy difícil, muy sensible, muy personal, y que el Estado no debe involucrarse ni en una dirección ni en la otra. Y por eso es que creo que debe ser despenalizado, pero no así, pero no, a diferencia del Frente Amplio, no estoy de acuerdo en que deba ser gratuito. ¿Sí? No estoy de acuerdo en que el Estado deba pagar por ese aborto. ¿Por qué? Porque el aborto que es más sensible, que es el que que coloca la vida de la madre en riesgo, inviabilidad fetal o producto de una violación, es decir, las tres causales, eso ya está legislado y eso me parece que está bien así como está. No lo revertiría. Pero sí el aborto libre, no creo que sea buena idea que lo financie el Estado. Creo que existen los medios para que cualquier persona lo pueda pagar, y si no lo pueden pagar, entonces que las agrupaciones de izquierda radical se metan la mano al bolsillo y ayuden a esas mujeres a financiar ese tipo de abortos que no son, digamos, que no están dentro de las tres causales. Por darte un solo ejemplo, respecto de uno de estos temas valóricos que es como el más controversial. Entonces yo hago la distinción entre lo que yo como Jorge Rojas creo versus lo que yo votaría en el sentido de que yo creo firmemente en que el Estado no debería involucrarse en esas decisiones personales, porque si lo hace, entonces, ¿quién asume la responsabilidad? Porque si tuviéramos un Estado
donde el acceso a la salud es de excelente calidad, el acceso a la educación es de buena calidad. Si tuviéramos un Estado que brindara, digamos, todo ese tipo de cosas, entonces probablemente también estaría en contra desde el punto de vista jurídico, pero como no es así, eh, prefiero que el Estado no se meta. Y lo otro es que prefiero que eso se evite. O sea, prefiero que como sociedad promovamos o entreguemos las herramientas necesarias para evitar, ¿sí? Los embarazos no deseados, pero no mediante lo que proponen algunos, que es la ley ESI, Educación Sexual Integral, porque yo creo que esa es una labor de la casa, ¿ya? Creo que en el hogar se debe entregar esa educación, ya sea por parte de los padres, los abuelos, los tíos, con la persona que viva el joven, el niño. Entonces, en la parte, en esos temas valóricos probablemente nosotros vamos a tener diferencias importantes con el Partido Republicano, pero eso no evita de que podamos trabajar juntos para reducir la carga tributaria de una manera viable e implementable. También, digamos, la educación en casa, que es justamente una de nuestras propuestas de educación en casa, es para evitar el adoctrinamiento de los jóvenes en colegios públicos que están tomados por sindicatos de profesores que claramente tienen una orientación de izquierda. Entonces, hay muchos temas en los cuales podemos trabajar en conjunto porque hay colaboración, y lo mismo con otras personas. Ahora, eso no significa que vamos a hacer un pacto, una coalición política, ni nada por el estilo, sino que simplemente en algunos temas donde se puede trabajar en conjunto, trabajarlo. Y ahora, a 2 semanas y media de la elección presidencial y parlamentaria, no perderse en el sentido de que el adversario que hay que derrotar es la izquierda radical. ¿Sí? Entonces, ese es mi llamado, a que trabajemos en unidad por derrotar la izquierda radical, y ojalá que nuestros sectores políticos saquen la mayor cantidad de diputados justamente para poder detener el avance de ellos en materias legales, porque si hay algo que sabemos es que son muy buenos para empezar a modificar leyes, que lo único que hacen es concentrar el poder en sus manos. Claro, claramente. Y en ese último sentido, para ir cerrando, quisiera tocar un tema que tiene una mezcla entre valórico, administrativo, etcétera, que es lo que igual ya habías mencionado, pero que creo que si tú puedes explayar un poco una defensa de lo que te podría, digamos, adjudicar a alguien, por ejemplo, cuando la izquierda busca tratar de buscar estas contradicciones que ellos intentan identificar en el discurso de sus enemigos, podrían decir cómo un liberal libertario defiende, digamos, una rigidez migratoria, una rigidez en la inmigración. ¿Cómo tú resuelves, digamos, qué responderías tú a eso de una perspectiva como la tuya, a un control, digamos, migratorio eficiente, efectivo, y que no tengamos nuestras fronteras, como tú decías, completamente porosas y difuminadas? ¿Cómo lo definirías? Exactamente. O sea, claro, lo que sucede es que yo sea un liberal libertario no significa que voy a dejar entrar cualquier persona a mi casa. O sea, creo en la libertad, y la libertad básicamente consiste en que todos nos respetemos mutuamente. Y yo no digo que no puedan ingresar a Chile. Yo digo, sí, ingresen, vengan a contribuir, pero tienen que pasar por el control fronterizo. O sea, tienen que demostrar de que vienen a hacer efectivamente un aporte, y si usted viene de turista y no viene a quedarse a trabajar acá. O sea, cualquier sistema liberal fracasa si es que no hay personas éticas, y eso hay que entenderlo, hay que saber que es una realidad, y nosotros necesitamos, por lo tanto, tener mecanismos para poder verificar que las personas van a hacer lo que dicen que van a hacer y no otra cosa. Entonces, entrar por Colchane o por cualquier paso irregular, yo entiendo. Primero hay que decirle a la izquierda, toda esa migración es por culpa de ustedes, ¿sí? Ustedes son los que empobrecen de tal manera los países que las personas, en un acto desesperado, toman una maleta, meten ropa adentro, venden lo que pueden vender, porque muchas veces tratan de vender cosas y no pueden porque no hay compradores, ¿sí? Como lo que pasa en Venezuela, que hay gente que quiere vender sus departamentos, sus casas, y no pueden venderlas porque no hay compradores. Entonces son ellos los que generan estas crisis migratorias en Latinoamérica. Entonces, primero que ellos se hagan un examen de conciencia para ver qué es lo que están haciendo para evitar esos fenómenos migratorios donde la persona tiene que básicamente dejar toda su vida atrás para poder salir arrancando y llegar a un lugar donde
quizás no tienen ni casa, pero al menos van a tener algo que comer. Entonces, eso es lo primero. Y segundo, lo que decía, se requiere, digamos, se requiere tener un cierto grado de control, lo cual no contradice en nada, digamos, mi postura liberal. ¿Por qué? Porque, primero, hay mucha congestión en los sistemas públicos de educación y de salud en Chile. ¿Sí? Hay un alto grado de congestión. Entonces, si nosotros tuviéramos capacidad ociosa en los consultorios, en los hospitales públicos, probablemente podría ser un buenista igual que los frente amplistas, ¿sí? Que probablemente nunca tuvieron que esperar en una lista, nunca tuvieron que hacer una lista de espera, ni estar 4 o 5 horas en una sala de urgencia. Muchos de los líderes del Frente Amplio que tienen estos apellidos bien interesantes como Boric, sí, Jackson, Vallejo Dowling y todo, ellos son una izquierda caviar. Si eso hay que decírselo a la gente, ellos son gente millonaria. ¿Sí? El papá de Gabriel Boric es un millonario. Entonces, dígame usted cómo el hijo de un millonario y otros millonarios van a entender las necesidades de la clase media. ¿Sí? No tienen la capacidad. Entonces, yo soy liberal y creo en la libertad de migración, de movimiento de personas, pero respetando, digamos, las leyes de los países. O sea, si alguien quiere entrar a mi casa y me golpea la puerta, yo lo invito, perfecto, pero si entra en la noche, entonces voy a usar el derecho de legítima defensa, porque no sé quién es. ¿Sí? Entonces, acá, si entran de manera ilegal, se deportan, y si vuelven a entrar, se vuelven a deportar. ¿Por qué? Porque no, y eso tiene que ver también con la libertad nuestra de permitir que las personas que ingresen sean personas que vengan efectivamente a aportar, y si son personas en una situación, digamos, de derechos humanitarios, producto de lo que hace la izquierda en el continente latinoamericano, primero tenemos que como Estado, y eso es una de las cosas que yo también, si llegamos a ser gobierno y si yo llego a estar en el Parlamento, voy a pedir, es un estudio de ver cuál es la capacidad de absorción de personas que vienen como refugiados, ¿sí? Que podemos tener. Eh, y eso es lo que tenemos que estimar, o sea, no podemos llegar y proponer recibir a todo el mundo sin saber cuántas personas efectivamente podemos nosotros tener, porque no vamos a, o sea, lo que hemos visto ahora, lleno de carpas en el centro, ¿sí? Lleno de carpas por todos lados, con personas viviendo en una situación de pobreza. ¿Por qué? Porque no les podemos dar las condiciones. Entonces, la izquierda puede, claro, tratar de hacer esta crítica, pero esta es la respuesta. La respuesta es que nosotros también tenemos nuestros propios problemas, y debemos resolverle los problemas a las personas que nacieron acá, que han vivido acá por mucho tiempo, que han pasado terremotos, a los chilenos que cuando tiembla como anoche, dicen, pero ya terminó y siguen durmiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un extranjero no tiene esa cuestión cultural. ¿Sí? Entonces quedaría despierto, asustado. Y esa es mi postura, ¿sí? Esta es mi postura personal, y la postura del partido es que aquellos que ingresen y manden remesas, que también no es muy liberal, pero es una cuestión que busca una solución práctica, y manden remesas a Venezuela, cobrarles un impuesto, porque no podemos seguir financiando los dictadores de Latinoamérica con el esfuerzo de aquella gente que tomó una difícil decisión que fue de arrancar de esas dictaduras, o de esos regímenes autoritarios, para, digamos, matizar un poco. eh, no podemos seguir financiando eso. Y esa es mi postura, y creo que preserva, digamos, la esencia liberal en el sentido de que también hay que respetar la libertad y las necesidades de las personas que ya están acá. Perfecto. Perfecto, Jorge. Bueno, yo creo que ya hemos tocado los principales puntos, han quedado bastante claro, esperemos que para el espectador también. El punto de tu candidatura, queremos principalmente agradecerte la disposición, haber tenido esta grata conversación para poder conocer un poco más de lo que propones y lo que propone el grupo, el equipo persona al cual pertenece. Así que, bueno, dejar todos invitados a que puedan visitar. Si puedes comentar cuáles son tus redes sociales para que te conozcan más y tu página. Ya, muchas gracias, Juan Cristóbal. Bueno, primero mi página web, donde están mis propuestas, está mi video franja, jorgerojas.cl, y estamos trabajando activamente con un equipo de voluntarios muy bueno en todas mis redes sociales, que son @real Jorge Rojas. ¿Sí? Todas mis redes sociales tienen el mismo nombre, Real Jorge Rojas.
Y quiero aprovechar de agradecerle también a Francisco Fernández, Camila Valenzuela, Ricardo Araya y muchos otros más que también son de una orientación liberal libertaria y que trabajan como si les pagara 20 millones de pesos a cada uno con bonos de producción de 30 millones, porque es una, o sea, les agradezco tremendamente al equipo liberal libertario, que muchos de ellos los conocí en el proyecto libertario, que trabajan incansablemente, me llevan siempre, digamos, hasta presionado para seguir trabajando. Así que agradecerle a todas las personas que han participado y apoyado este proyecto y que me sigan en redes sociales y que el 21 de noviembre ojalá me apoyen. Ahí está mi número AD76. Sí, Jorge Rojas, candidato a diputado por el Distrito 10. Sí, y muchas gracias Centro de Estudios Libertarios por darme este espacio y esta oportunidad de conversar y poder desarrollar, digamos, las ideas lo suficiente. Sí, muchas gracias Juan Cristóbal también. No, muchas gracias a ti. Y bueno, después de esta amena conversación nos despedimos, lo dejamos todo invitado a darle like a este video, comentarlo, compartirlo, suscribirse al canal Centro de Estudios Libertarios, CEL Chile, buscarnos en todas nuestras redes sociales. Así que eso sería. Muchas gracias Jorge, muchas gracias a todos y nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Hasta luego. Nos vemos, gracias. Chao.